nos encontramos en El Triunfo, un pequeño pueblito que antiguamente se dedicaba a la minería. Por muchos años quedó como pueblo fantasma y hoy en día está resurgiendo como un atractivo turístico cerca de La Paz. Pues vámonos a pueblear, amigos. ¡Vámonos! Amigos, pues El Triunfo llegó a ser la ciudad más importante del estado, incluso más que La Paz. Gracias a la minería llegó a tener una gran riqueza tanto económica como cultural. Hoy en día tiene una población de alrededor de 300 habitantes y caminar por sus calles es como viajar al pasado. Amigos, pues primero lo primero, aquí a las afueras del pueblito encontramos el Mesón de la Carlota, en donde hay desayunos cholleros. Miren, yo me pedí una quesadilla y un burrito con machaca, y Rubí se pidió unas chilaquiles verdes con pollo, está gigante, Todo esto te vas a comer. Está enorme, ¿verdad? Pero hoy sí traigo mucha hambre, así que yo creo que sí me los acabo. Provechito, provechito. Provechito, provechito. Vale, están brutos. Ya se la saben, acá en la baja tienen que probar los burritos de machaca. Este incluso tiene una cachetada de frijoles y quesito. Y de tomada nos pedimos un cafecito de talega. Acá en el norte la talega es un filtro, como un saquito de tela que utilizan para filtrar el café y es muy tradicional de acá. Está bien rico, para empezar bien el día. Miren, este es el chorizo, son como pedazos grandes de puerco. A ver, vamos a ver qué tal. Algo que nos gusta mucho como de los puestecitos de este tipo es que siempre las tortillas las hacen a mano. Cuando anden por acá, pidan todo con tortilla de harina, Nada que ver con las tortillinas tía Rosa, amigos. Bruce, ya ven que si está bien servido, Rubí ya no puede. Miren, esta es la talega. Ahí se queda el café en grano, el café molido, y ya solamente queda acá el liquidito. Y justo a tiempo el refil del café para echarnos nuestra empanadita de frijol dulce, amigos. Sí, frijol dulce, escucharon muy bien. Una delicia, los frijolitos los preparan con piloncillo y canela. Uy. A lo mejor no suena tan bien, pero denle la oportunidad. Sobre todo si les gustan las cosas dulces. Acá los cholleros echan su cafecito con su empanada de frijol dulce. José ya es todo un chollero. Y para cerrar con broche de oro, miren, estos son los chimangos. Esta es también masa con piloncillo y canela, no tiene frijolitos. Ahí por si prefieren evitar los frijolitos, pues los chimangos. También va muy bien con el cafecito. De hecho me recuerdan un poco a las gorditas de nata de Zacatecas. Oigan, pues muy recomendado el Mesón de la Carlota, bueno, bonito y barato, pero bueno, ahora sí, vámonos a turistear. Amigos, pues lo primero que les recomendamos que hagan cuando lleguen al Triunfo es que visiten el Museo de la Ruta de la Plata. Está pequeñito, son solamente 2 salas, pero está muy interesante para ver un poquito más acerca de la historia de este pueblito y la península de Baja California. Como dato curioso, el primero en llegar a explorar estas tierras fue Hernán Cortés. De hecho, fue él quien le da el nombre de California a todo este territorio. Y con el tiempo se dividió en 2, en Alta y Baja California. Alta es lo que ahora está en Estados Unidos y Baja lo que está en México. Y a su vez el territorio mexicano se dividió en 2, lo que es Baja California y ahora Baja California Sur. O sea que de una California salieron 3 Californias. Y otra cosa interesante es que Hernán Cortés llegó en búsqueda de perlas, ni oro ni plata, perlas. Los aztecas le comentaron que aquí había una gran riqueza en este recurso natural y pues el muchacho se vino a explorar. Y durante mucho tiempo se pensó que California era una isla. Que bueno, hoy en día no hay mucha diferencia, pareciera una isla. Miren, él es Manuel de Ocio, un soldado que se hizo rico con unas perlas que unos indígenas le vendieron. Él las revendió y con eso compró un barco para sacar más perlas y luego iniciar la minería en esta región. Por acá hay una simulación de una explosión de mina. José se acaba de sacar un sustote. Durante muchos años fue un buen negocio esto de la minería aquí en El Triunfo, hasta que varios factores como la Revolución Mexicana, la expropiación de las empresas extranjeras y huracanes hicieron que este negocio se terminara. Pues vale mucho la pena que se den una vuelta a este museo. Además hay esta salita con muestras de varios minerales.
Amigos, y una de las joyitas del museo es su sala de té con estilo victoriano. Sí, amigos, venimos a tomar el té y como buenos ingleses ya hasta nos estamos metiendo en el papel. Está esta sala de sombreritos y uno puede elegir el que más les guste para ponérselo mientras toma el té. ¿Cuál te gustó, bebé? ¿Cuál me quedará? A ver este. Ay, qué guapa. Miren, Rubí toda emocionada probándose los sombreritos. Le encanta, amigos, A Rubí le encanta todo este tipo de cosas como de época. ¿A poco eso es inglés? Pareces rusa o algo así. A ti nomás te faltan los ojos claros para ver todo en inglés. Amigos, 10 minutos y Rubí no puede elegir un sombrero. Yo a la primera, el primero, ese fue el que elegí. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Me gustaba este, pero está muy difícil de poner. ¿Cómo le hacían para ponerse estos sombreros? Ya, mejor le elegí este. ¿Qué tal? ¿Cómo le hacen para no decidirse por uno, más bien dicho? Y es que con el auge de la minería llegó a este pueblo gente de muchas partes del mundo como Alemania, Francia, China, Inglaterra, y pues se trajeron su forma de vida. Así que, hora de tomar el té. Miren, yo me pedí un macarrone con cajeta, un té azul y Rubí una infusión de lavanda con manzanilla. ¿Contenta? Súper. La verdad es que yo estoy fascinada. A mí me encanta todo lo de época, todo esto de porcelana, cerámica. Estoy feliz. Eso sí, cuidado con los niños, amigos, porque como Rubí dice, la vajilla es de porcelana y si rompen algo, pues hay que pagarlo. Y una tacita anda como en 1,000 pesos. Son de colección. Mírenlo, mírenlo. Levantando el dedito chiquito. Y dice que no está emocionado. Hay que meterse en el papel. Oh, good morning, good morning. Muy buen té. Ni modo, amigos, hora de dejar el papel. Ya me estaba gustando. Hora de volver a Sin Postal. Miren, hasta el baño ambientado en la época y todo el rollo, Siempre me pregunté, ¿para qué sirve ese silloncito? Si ya uno se sienta ya, pues, ¿para qué? Según yo, es para la dama de compañía. Según yo. ¿Y eso qué es? Pues las damas que llevaban antes, las fifí. Amigos, y si les gustan nuestros videos, una forma muy fácil de ayudarnos es que se suscriban a nuestro canal. Así que si nos quieren ayudar, vayan y denle click en el botón de suscribirse. Amigos, les presento a La Ramona. Es una de las chimeneas que quedó de la época minera y lo impresionante es que está altísima, mide 47 metros. Miren, de hecho, hasta arriba se ve un material diferente porque hace unos años le dieron mantenimiento, invirtieron como $200,000 para que fuera seguro venir a visitarla. Como dato curioso, se llama La Ramona porque se inauguró el día de San Ramón, que es el santo patrono de las embarazadas. Y hay un rumor por ahí de que esta chimenea fue diseñada por Gustavo Eiffel, el mismo de la Torre Eiffel, pues hasta el momento no se ha comprobado. Y es que aquí en Baja California Sur hay una iglesia que sí fue diseñada por Gustavo Eiffel. Por aquí también hay vestigios, equipo viejo de la minería, y de este lado tenemos a Julia. Es otra chimenea, pero más chiquita. El acceso es completamente gratuito, lo que sí es que no hay ningún tipo de información, como que sentimos que le hace falta un guía o algo por ahí para saber más de la historia, ¿no? Está nomás como que para conocer la chimenea y tomarse la fotito. ¿Qué dicen, amigos? ¿Lloverá o no lloverá? Oigan, algo que nos impresiona de los paisajes de la Baja es que después de una lluviecita cambian por completo. Esto hace una semana estaba totalmente café, estaba seco y ahorita ni siquiera parece el desierto de la Baja. Llegamos a la mina, túnel de las almas. Aquí normalmente está cerrado, hay que marcar por teléfono o mandar un WhatsAppazo al número que está ahí y en 10 minutos llegan. Para llegar aquí desde la Ramona son como 300 metros, nomás que sí está pesadita la subidita. También se puede llegar en carro, pero tiene que ser 4x4. Ni modo, si no traemos 4x4, hay que caminar. Mientras llegan, subimos aquí al mirador. Ya se dejó venir la lluvia, ahora sí, amigos. Vamos rápido, vamos rápido. 20 metros arriba está esta vista. Qué impresionante este paisaje tan verde, no lo veo y no lo creo. Wow, se ve bien padre. Díganle adiós a la vista, que ya está lloviendo. ¡Vámonos, vámonos! Uno como quiera, pero nuestra criatura. Protege la criatura, bebé, protege nuestra criatura. Oigan, pues ya llegó el guía, ahora sí entramos a la mina y nos tenemos que poner estos cascos.
es un pequeño recorrido por el túnel, son como 25 metros lo que uno se mete y pues principalmente lo que va viendo uno son pues, los minerales en las piedras, que oro, plata. Todo eso que parece oro es la pirita, o lo que llaman comúnmente el oro de los tontos. Ese así como entre morado y gris, esa argentita, es parecido a la amatista. La diferencia es que la amatista es una geoda y esta no. Este es un cuarzo, un cristal. Oh. En estas dos líneas es donde tiene oro. Si movemos la luz vamos a ver que el oro no cambia de color, sigue amarillo. Las tres características básicas son el color, la textura y la forma. El color siempre es amarillo, la textura es suave, pero no se quiebra. Se puede doblar, pero no se quiebra. Y la forma que no tiene una forma definida. Y la pirita se desmorona fácilmente y principalmente son como cristales. Miren, ya nos obsequiaron un poco de cuarzo con pirita. El cuarzo es para el alma y la pirita para la salud. Es lo que nos dice el guía. Lo que más se sacaba en las minas del Triunfo, amigos, era justamente oro y plata. Órale, esclavo. ¿Qué tal? ¿Está pesado? No ahorita, pero échale por 18 horas. Aquí se hacía la molienda, amigos. Se echaban los minerales, mercurio y muchas horas de trabajo. Total, la cama de los mineros. Es que es para las personas muy cansadas. A ver, ¿tú estás muy cansada? Muy cansada. ¿De qué? Sus brazos, hácelos hacia atrás. Ahí va a sentir. ¿Palo de arco se llama? Palo de arco. No era para dormir. Una siestita. Era para descansar. De 20 a 30 minutos descansaban ahí. Y con esto ya pues podían seguir trabajando otras 10, 12 horas. Regresa por mí en media hora. Junte las piernas rodillas, doble las piernas hacia allá, ponga las manos hacia arriba. ¿Listo? ¿Del otro lado? Salí con servicio de quiropráctico y todo, ¿eh? ¿A gusto? Sí, ahora sí a grabar otras 20 horas, amigos. Otros 20 videos. Oigan, y algo muy interesante es que estas minas, a diferencia de las minas, por ejemplo, de Zacatecas o de Guanajuato, fueron después de la independencia de México, es decir, que no le pertenecían a la corona española. Toda la riqueza era de empresarios y es por eso que hubo tanto desarrollo económico pues en todos estos pueblitos. Oigan, pues ya salimos de la mina y algo importante que tienen que saber es que el grupo mínimo para hacer el recorrido es de 4 personas. Si solamente vienen 2, pues de todos modos hay que pagarlo de 4. Y otro tip es que avisen con tiempo de anticipación, unos 20 minutos antes, porque más o menos fue lo que nosotros esperamos para que llegara el guía. Y aquí al lado de la mina está el Panteón Inglés. En su época de oro el Triunfo tenía miles de extranjeros. Entonces, pues cuando se moría, aquí los enterraban. También hay un panteón de chinos. Ahí sí solamente enterraban chinos. Y también está el mexicano. Qué necesidad de separar a la gente. Al final de cuentas, todos nos vamos a convertir en polvo. Polvo eres, en polvo te convertirás. Definitivamente las tumbas de los mexicanos son las mejores. Entre más colorida mejor. Con todo respeto para los que no son mexicanos. ¿A poco no? ¿A poco no? Y ahí les va una leyenda acerca de este panteón. Se dice que los ingleses siempre evitaron el número 13 porque es de mala suerte. Y justamente aquí hay 13 tumbas. En esta última cuentan que hay un vampiro enterrado. Lo enterraron ahí para que no resucitara. ¿Cómo ven, amigos? ¿Creen que el 13 es de mala suerte? ¿Vendrían aquí sabiendo que hay un vampiro? De hecho, cuenta la leyenda que si no se suscriben a nuestro canal, el vampiro va a ir a jalarle las patas hasta sus casas. Eso dicen, eso dicen. ¡Ah, la lluvia otra vez! Amigos, y en cuanto a cómo llegar acá, nosotros lo que más les recomendamos es que renten un auto. De hecho, esa es la recomendación que siempre damos para visitar Baja California Sur, que exploren por su cuenta. Aquí les dejamos todos nuestros tips acerca de renta de autos. Oigan, lo que se pasa la lluviecita o las nubes, como que quiere llover, no quiere llover, nos venimos a echar una cervecita, unos juguitos aquí al bar del minero. Es cerveza artesanal, ni modo, nos sacrificamos. Salud, amigos. Salud, salud. Ah, ¿que no habías pedido tú también artesanal? Pedí las dos, cerveza nacional para tomármela de golpe y cerveza artesanal lentamente. Tú sí sabes. Miren nomás, un vasito helado, el odio. ¡Ay! Por andar grabando, ya tiré. Todo menso por andar grabando, ya serví todo mal, amigos. Pura espuma, ni modo. Tendré que pasarme al artesanal. Ahora sí, saludcita, saludcita. Saludcita, salud. Me moría por una de estas. Oigan, pues no íbamos a comer aquí, pero vimos que había quesos y pues dijimos, bueno, son artesanales y pues de todos modos tenemos que esperar a que se pase la lluvia, así que provechito. El pan está. Esto se hace así, amigos. En el panecito ponemos de varios quesos y le ponemos mermelada de tomate o de pimiento. Nos trajeron de las dos. A ver.
A ver, ya le preparé una Rubí, a ver. Wow. Amigos, mi queso favorito en el mundo mundial es de cabra y aquí está buenísimo. ¡Qué rico! Wow, está buenísimo. Los quesos son de la sierra de Cacachilas, o sea, son quesos de la región. Eso es algo que nos gusta mucho aquí de Baja California Sur, que muchos de los restaurancitos utilizan productos locales. Muy recomendado para echarse un juguito artesanal y venirse a botanear. Amé los quesos, chulada. Oigan, y pues ya entrados también nos pedimos una salchichita artesanal, es la Julia. También los aderezos son artesanales, la mostaza y el chile morita. Y hay que entrarle en la comida completa. Muy rica también, la verdad. Se sienten como que las especias. Sí se nota que es artesanal. Oigan, pues nos llovió, sí. ¿Se arruinó nuestro plan? No. Ahora sí que hay que verle el lado positivo. Una lluviecita mientras nos echamos una comida rica. La verdad es que se disfruta bastante. Así que ya saben, cuando les llueva, váyanse a comer y por un juguito, sin postar al servicio de la comunidad. Miren, una estatua a los burritos. ¿Nos subimos o qué? Sí, súbete. Oigan, habíamos visto en Instagram fotos de aquí del Triunfo con fachadas bonitas, pero la verdad es que pues solamente es una calle, son como 5 casas las que tienen fachadas bonitas, justamente la calle del museo. Y es que, como les decimos, de verdad es un pueblo muy pequeño. ¿Qué serán? ¿Como unas 5 calles? Así que no esperen un pueblo mágico, no es un pueblo mágico. De hecho, como no alcanza esa categoría, le llaman pueblo histórico. Eso sí, como vieron, de historia tiene bastante. ¿Cuál de las 5 fachadas te gustó más, bebé? Esta que dice Pax. La de Pax será entonces. Foto del recuerdo y vámonos, órale, ponte. Y otro museo aquí en el pueblito es el Museo de la Música, que básicamente es un cuarto con instrumentos viejos. Pero lo interesante de estos instrumentos antiguos es que realmente son una colección, en su mayoría de pianos, de toda la gente que vivió aquí durante el apogeo de la minería, sobre todo de extranjeros. Se dice que en esos tiempos uno iba caminando por estas calles y escuchaba la música de los pianos en los balcones de las casas. La visita a este museo es muy rápida, nosotros estuvimos 10 minutos y la verdad sí sentimos que le falta algo de información. Nos hubiera gustado saber más acerca de la historia de esos pianos. Sí, hay unos letreros ahí con información, pero ya ni se ve. Como que sí está algo descuidado el museo. Pero bueno, por 20 pesitos no podemos exigir mucho. Ya nos venimos por una nievecita de pitaya para este calorón. Miren, esta es la famosa pitaya de los cactus. La venden en nieve y también ya sin espinas en vasito. Miren, así para disfrutarla directa la fruta. Y Rubino se pidió una pitaya, ya pidió de... Yo pedí de frutos rojos, también está muy buena. Oigan, si está bien buena la de frutos rojos, ¿eh? Está más rica que la de pitaya, ya me la agandallé. Ya se la cambié a Rubí. Bueno, también está buena, ¿eh? Sí, pruébenla. Digo, es algo muy típico de aquí, entonces hay que probarla, Orden lista, a comer. Ahora sí a comer. Oigan, pues no podíamos irnos del Triunfo sin venir a Toto Frito. Ya no lo habían recomendado mucho, aquí no habíamos venido. La especialidad aquí es el fish and chips, hablando de la cultura inglesa. Esto es inglés. Pero aquí el pez que se usa es la totoaba. Es una especie aquí de la Baja. Muy seguramente les suena porque es el pescado por el cual se va a extinguir la vaquita marina. Pero cuando vean este pescado en restaurantes es porque es de granja. Y miren, este por acá son unos ostiones fritos en pan brioche. Y Rubí se pidió un cevichito. De hecho, hace poquito hubo un festival de ceviches y el de Toto Frito se llevó el primer lugar. Vamos a ver. Pues provechito, amigos, provechito. A ver, ¿a qué de todo le vamos a dar primero? Qué rica totoaba. Súper crujiente. Está muy bueno. Yo no soy mucho como de pescado empanizado porque se me hace que sabe demasiado a pescado. Pero wow, está muy rico. A ver, bebé, esto se hace así. Te faltó el aderecito. Mira. Wow. Sí, el aderezo está muy chido. Con razón no lo recomendaron tanto, neta. Wow. ¿Tanto? Pruébalo. Ay, yo pensaba que me iba a dar a probar. Ya dame.
Wow, fue correcto. Qué rico está. Wow. Uy, uy, uy. El ceviche también está muy rico. La verdad es que a Rubí no le encantó porque no es como que mucho de ceviches con fruta. Pero yo sí lo recomiendo. Pues ya saben que a mí no me gustan las opciones, pero nunca dejo de probar las cosas, así que me quedo con mi fish and chips. Muy aguado para tu gusto. La consistencia a mí no. De hecho, todos los platillos que tienen pescado justamente es de Totoaba. De tomar también hay cerveza artesanal y José se pidió un mezcal con tamarindo. Se llamaba mezcal con tamarindo. Bueno, se lo tomó de volada. A su saludo, amigos. Y sí, amigos, para nosotros el platillo ganador fue el pescado frito, la totoaba frita. Por eso de hecho se llama Toto Frito el lugar. Qué delicia, neta, no puedo con esta delicia. Oigan, y también nos recomendaron otro restaurancito que se llama Café El Triunfo. La verdad es que ya no nos dio estómago para ir a visitarlo. Sí nos dimos la vuelta, checamos los precios y sí están algo caros a comparación de pues los otros restaurancitos. Para que se den una idea, una pizza entre 500 a 600 pesos, un omelette 300 pesos. La verdad es que sí se nos hizo bastante. Ya luego nos daremos la vuelta para ver si sus precios lo valen. Por lo pronto, nosotros les recomendamos ampliamente para desayunar el mesón de Carlota y para comer ya sea Toto Frito o el bar del Minero. Muy buena comida. Y José no podía irse sin postre, ya se pidió postre. Prácticamente es un pay de limón en vasito. Está bueno, justamente me sabe a Carlota. Amigos, de 15 minutos del Triunfo está el Santuario de los Cactus. Es una reserva protegida de varias hectáreas en donde encontramos más de 50 especies de cactáceas, principalmente para su estudio y conservación. Toda esta zona, amigos, pues realmente es un ejido y los que participan en este proyecto pues son las personas de la comunidad. ¿A quién decide si participa o no? Miren, y en algunos puntos hay infografía, pues para saber un poquito más acerca de qué está viendo uno. Está el cardón barbón, el cardón pelón. Este de aquí, amigos, es una pitaya dulce. Sí hay uno que otro letrero, pero la verdad es que todavía les falta. Uno va caminando y dice de que, pues, ¿qué es eso? Pero aquí siempre hay una persona que cuida, que está dando información. ¿Qué tipo de cactus? Este es un cardón barbón, allá está la barbita. Son barbitas, siempre mire barbitas. La que tenga barbita es cardón barbón. O sea, lo de hasta arriba, dice Sí, lo de menos arribita ya, ha quedado más estupidito la espina. Es la que tocamos ahorita. Wow, ¿cómo sabe identificarlo tan rápido? Sí, ya tengo 30 años viviendo aquí. Pues sí, ¿verdad? Oigan, y pues uno puede hacer el recorrido por su propia cuenta y caminar y estar un rato, o puede hacer la explicación con el señor. Si quieren una explicación un poco más detallada, les recomendamos que vengan muy temprano en la mañana o que se vengan ya en la tarde, porque pues nada más está el señor, él solito, y si llega más gente, pues se tiene que partir para ir a atender a todos. Entonces normalmente pues los recorridos que da son como de 10, 15 minutos. Ahorita nosotros nos echamos casi una hora, pues porque estábamos solos. Y pues ya al final hay que dejarle una buena propina. No le estoy haciendo daño a la planta. Entonces me siento la vibra ahorita ahí en la mano, me da masajes. De aquí no salen muchos nervios que van a dar a las manos. Hombre, aquí ya vamos a salir bien cargados de energía. Ahí va el turno de José. Está descansando su mano. Wow. No, nunca creí que iba a estar tocando un cactus así, ¿eh? Se siente muy bien. Todos los santos de agua soy yo. Oigan, y como dato curioso, en México encontramos el 70% de todas las especies de cactus que existen en el mundo. Miren, esa es la famosa cholla, por la cual la gente de acá de Baja California Sur le dicen cholleros, porque es gente que vive entre las chollas. Oigan, amigos, la verdad es que está bien padre aprender a identificar los diferentes tipos de cactus, así que cuando vengan les voy a dejar de tarea que se aprendan los básicos, que es el cardón pelón, el cardón barbón, la pitaya dulce, la pitaya agria, la cholla y la biznaga. Los básicos que tienen que aprender a reconocer cuando vengan a Baja California Sur. Amigos, pues muy recomendado el Santuario de los Cactus. Es un lugar único en todo México, bueno, y en el mundo. Y pues bueno, ya va siendo hora de despedirnos. Como vieron, el Triunfo es un lugar chiquito, apenas se está desarrollando turísticamente. Muy seguramente en algunos años habrá muchas más actividades. Si tienen poco tiempo o vienen de visita express, nosotros lo que más les recomendamos es precisamente el Santuario de Cactus y el Museo de la Ruta de la Plata, con su respectiva visita a la sala de té. Hoy por hoy, el Triunfo es una muy buena opción para una visita rápida. Pues bueno, amigos, ahora sí, nos despedimos. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos, caricias. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! Suscríbanse al canal. Está
¿Está bailando ese o qué? Está bailando. A Se ver. puso a bailar Lo merengue. voy a bailar. Lo voy a poner Ve a la punta, bailar. ve la punta. Ahí está, Eh, solito. eh. Solito está bailando. Wow. Póngale ahí el cactus que baila. El cactus bailador. ¿Cómo? ¿Ese qué es? Un Perdón, barbón. cardón barbón. Pero lo peculiar de este es que está en una sola pieza y mide muchísimos metros. O sea, es un sobreviviente. Este no se ha roto ni nada. Wow. Unos 8 metros, casi 8 metros.